Bueno, primero gracias a Gabriel por la invitación y a todos los que están acá. En general hace ya más de 10 años que trabajo en temas de historia política latinoamericana reciente y Cuba nunca fue un tema que me interesara particularmente. Nunca fue un objeto de estudio particular, pero dado que estudiaba también la actitud de la izquierda o la teoría de la izquierda hace años, Cuba siempre estuvo presente. Cuando Gabriel me invita a escribir, bueno, me siento un poco a pensar en Cuba, sobre la cual tampoco tengo ningún vínculo afectivo en el sentido negativo, sino no soy un fanático anticubano ni soy un fanático procubano, ¿no? Me acuerdo en las eras familiares, cuando una familia progresista típica pasaba de ser gusano a gorila en toda la escala animal, por plantear algunas preguntas sobre Cuba, que yo creo que tienen sentido si pensamos en el futuro, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido hacer una reflexión sistemática sobre el pasado de Cuba y pensar qué fue y qué ver, si eso no es posible de vincularse de alguna manera con lo que va a ser algo inevitable, más tarde o más temprano, que es la apertura de un proceso de transición a un cambio de régimen. Porque no sabemos cómo va a terminar. ¿No? Sabemos que se va a abrir, efectivamente los Castro se van a morir, porque todo aparenta que son humanos, entonces se van a morir, y eso solo, como en todo este tipo de regímenes, va a abrir un proceso incierto que va a derivar en un nuevo régimen, que puede ser un remedio del actual, o puede no serlo, no lo sabemos, se va a definir en ese mismo momento. Y yo creo que cualquier reflexión tiene que estar apuntada a eso, ¿no? A pensar qué va a pasar en Cuba. Y este tema de la izquierda latinoamericana o la izquierda democrática me parece que es parte de esa reflexión, ¿no? Porque ¿por qué en tantas etapas diferentes de la historia, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, así con tantos cambios de contexto, grandes sectores de la izquierda europea y América Latina mantuvieron un apoyo hacia el régimen cubano? Y además, porque mucha gente, evidentemente esto se hizo del cinismo en muchos casos, pero también se hizo de convicciones honestas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva a que sectores de izquierda legitimen un régimen que, como dijo Gabriel, adolece de mínimas garantías para sus habitantes? Cuando escribí yo, intenté hacerlo en esta revista sin prejuicios, intenté hacerlo lo más objetivamente posible, pensando qué fue lo que llevó a la izquierda que hasta el día de hoy, ¿no? A cerrar filas y a poner a Cuba en el ámbito de los principios. Bueno, los principios no se discuten, entonces Cuba tampoco se discute. Y yo creo que primero lo que vi, una muy inteligente actividad internacional del gobierno cubano, ¿no? El gobierno cubano en estos últimos 40 años ha sido ambiguo, pragmático, ha cambiado de liderazgo permanentemente y ha facilitado a los demás países, a los demás grupos, apoyarlo. Como vos decías, nadie apoya a Bielorrusia y todos apoyan a Cuba, pero esto tiene que ver también con algo que ha construido, un relato que ha construido el gobierno cubano sobre sí mismo y que yo creo que ha sido muy efectivo, ¿no? Ha sabido, en primer lugar, diferenciar el relato de lo que pasa dentro de la isla, que son dos cosas absolutamente diferentes. Ha sabido beneficiarse de este modelo en el que las naciones tienen un acuerdo implícito: yo no me meto en tu país, vos no te metes en el mío, hasta que, bueno, hay ciertos límites de tolerancia, ¿no? Y yo creo que esto Cuba ha sido, sobre todo en la Guerra Fría, un actor que jugó con las reglas del sistema internacional, ¿no? Y esto también es una cosa a favor, ¿no? Para entender por qué gente democrática como, no sé, Willy Brandt o Los Palme o gente del Partido Costarricense, el PLN o de Acción Democrática en Venezuela han apoyado a Cuba. Si bien no ha sido un factor estabilizador como fueron los soviéticos en la Guerra Fría, porque los cubanos han llegado a tener políticas muy diferentes a los soviéticos. De hecho, para nombrar un caso, solamente recuerdo
que cuando Violeta Chamorro le gana a Daniel Ortega las elecciones en Nicaragua, el Partido Comunista está apoyando a Violeta Chamorro, ¿no? Fidel Castro ha tenido una posición ambigua, ha sido en un caso un actor con el cual que todos han dialogado, al mismo tiempo ha tenido políticas disruptivas, ¿no? Pero siempre ha sido un actor presto al diálogo con los demás y a generar vinculaciones personales con los demás. Y en este sistema de los 70, los 80, los vínculos personales eran muy importantes de los líderes, ¿no? Entonces, me parece que hay una habilidad de Fidel Castro de ser un jugador internacional y jugar en algún sentido con las reglas de juego del sistema. Y además, a su favor, jugaba el contexto, porque es cierto, esto también hay que admitirlo, ¿no? Que Cuba genera tiene todas estas políticas de sus habitantes, pero si los comparamos con lo que pasaba en El Salvador, lo que pasaba en Guatemala, lo que pasaba en Haití, lo que pasaba en Dominicana, hablamos de Trujillo, hablamos de Duvalier, hablamos de la guerra civil, hablamos de decenas de miles de muertos. Efectivamente, a la vista de los líderes políticos, Cuba no era un problema en la agenda de primera magnitud que debía ir a resolverse antes que los demás. Efectivamente, El Salvador lo era mucho más, o Nicaragua aún más, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la habilidad de Fidel Castro ha sido muy importante en generar condiciones para pasar en algún punto desapercibido en el sistema internacional. Un segundo punto que yo creo que juega también esto es la política norteamericana, ¿no? La política norteamericana lo que ha terminado haciendo ha sido ser funcional a estas políticas en Cuba. Es decir, Estados Unidos, con sus gobiernos demócratas o republicanos, ha tenido una política absolutamente de rechazo radical, lo que de Bahía de los Cochinos, el acta y después el bloqueo, ha terminado en un punto consolidando este discurso que proponía Castro, que en el relato era: si me voy yo, vuelve Batista, vuelve la Cuba de Batista. Y creo que Estados Unidos, ahí uno podría decir, bueno, fue poco hábil Estados Unidos en empujar hacia el lado de Cuba a un montón de actores que quizás con un liderazgo diferente hubiesen actuado diferente. No sé, yo creo que Estados Unidos, sobre todo en esa zona tan sensible del patio trasero, no deja cosas libradas al azar. Yo creo que la actitud de radicalizar la relación con los cubanos, con los sandinistas, con Chávez, forma parte de una decisión estratégica, ¿no? Justamente de empujar al rival al extremismo. Y creo que en ese sentido, en el marco de la Guerra Fría, muchos de los actores de la izquierda democrática vieron en Cuba una manera de molestar a los norteamericanos con un bajo costo. Es decir, tiene bajo costo, es decir, las opiniones públicas nacionales apoyan a Cuba, o sea, ¿para qué pelearse con Cuba? Y además mantiene entretenido a Estados Unidos en una pelea que nos da margen a todos nosotros para ir por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que ahí Estados Unidos es otro factor explicativo de por qué la izquierda ha hecho la vista gorda con Cuba. Un tercer fenómeno que yo creo que te puede explicar esto es esta idea del relato, ¿no? El relato de los cubanos y las redes que han salido a conformar. En esa época, en los 70, en los 80, las redes de exiliados eran muy importantes. El exilio era el lugar donde transcurría la política. El exilio latinoamericano estaba en Europa, estaba en México, estaba en Venezuela, estaba en Suecia, estaba en el mundo de la cortina de hierro. Y ahí vivieron, cambiaron sus actitudes políticas, repensaron la realidad latinoamericana decenas de miles de latinoamericanos. Y ahí no estaban los cubanos. En ese lugar no estaban los cubanos. Ahí los chilenos cambiaron su... Altamirano dejó de ser un socialista radical para volverse un socialdemócrata. Gargano le pasa lo mismo en Uruguay. Un montón de intelectuales argentinos en México. La misma Bachelet o Núñez, que también contó sus experiencias. Observan un mundo diferente, cambian su actitud, repiensan la idea de la democracia, el famoso
la idea del cambio de actitudes hacia la democracia, con lo cual la ciencia política explica los cambios de régimen en América Latina, ocurre en gran medida en estas redes de líderes exiliados. Y los cubanos no estaban ahí, no estaban en Miami, no estaban ahí. Yo creo que ese también, ahí explica por qué, para todos estos exiliados que luego volvieron a sus países y fueron dirigentes políticos importantes y convivieron con esa visión de la izquierda donde no estaban los cubanos, donde no entendieron, donde no los vieron, donde no convivieron, donde no sufrieron lo mismo que ellos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una variedad explicativa también que hay que atender y que es autocrítica, así como lo dije sobre Estados Unidos. El papel del exilio cubano, para quienes somos, no nos interesa profundizar mucho en Cuba, no estudiamos el tema cubano, a veces el exilio cubano actuaba como digamos, un discurso que era funcional al régimen cubano. Cuando uno veía Más Canosa, cuando uno veía los discursos de la derecha republicana en Miami, me parece una falta de flexibilidad, al igual que el gobierno norteamericano, que lo que terminaba de hacer era que los sectores democráticos digamos, les agarrara también un poco de, digamos, le pareciera posible que la Cuba de Batista volviera si se iban los Castros y volvía esta gente, ¿no? Yo creo que entonces es el marco de este relato, porque en el fondo es todo un relato. Me parece que hay que pensar estas variables para no caer en un discurso de, bueno, son buenos o son malos, la izquierda europea es mala o la izquierda latinoamericana es cínica o todos están equivocados, sino que hay una conjunción de factores que llevaron a ver esto. Los 70, los 80 fueron décadas muy latinoamericanistas en Europa, ¿no? Con la música, con las películas, con los premios Nobel, premios Nobel como García Márquez, que era un tipo que pro-cubano totalmente, ¿no? Que llevaba a publicitar a su amigo Fidel Castro por todos lados. Me parece que también actuaron como una forma de mostrar este relato benévolo de la Revolución Cubana hacia Europa y hacia sectores intelectuales de América Latina, y que es el discurso que nosotros consumimos. Y yo quiero tomar un caso que no tiene nada que ver, pero que me parece que podemos entender la metáfora. Todos hemos pasado por Santa Fe y Canning muchas veces en estos últimos años y hemos visto que había un tipo que estaba viviendo ahí. Un tipo que se había armado una especie de casita con una cama enorme, que vivían 2 perros. Él tenía un televisor que estaba colgado en la esquina de Canning y Santa Fe, ¿no? Durante años. Durante años todo el mundo lo vio. El tipo estaba ahí, pero a nadie sintió la necesidad de llamar al gobierno, de llamar a la policía, de pensar en la salud mental y física de este tipo, que era un tipo joven y que hablaba con los vecinos. No estaba muy integrado todavía psíquicamente, no era violento. Y cuando se murió, que fue esta semana, la semana pasada, se armó mucho escándalo. Yo pasé el otro día de vuelta, había una asamblea de vecinos indignados de por qué el gobierno no había hecho algo con eso, y armar una especie de, ¿cómo se llama cuando se, como Chito Gil, un altar, donde le decían, vos viviste en libertad, vos hiciste lo que quisiste, vos que amabas a tus perros, ¿no? Y la gente iba ahí, vivía ese momento de cinismo, o de no sé qué, y obviamente nunca hubiesen querido estar ahí. Se iban a su casa, que quedaba en Santa Fe y Italia, a vivir en sus camas cómodas, sin perros, con plasma, ¿no? Esa relación un poco de cinismo, de relato versus realidad, es un poco también la que ocurre con Cuba, yo creo, ¿no? La idea está que nos encanta tener en nuestro país el matrimonio homosexual, nos encanta en nuestro país luchar contra las corporaciones de prensa, nos encanta irnos de vacaciones a todos lados del mundo, nos encanta todo eso, pero nosotros, para los cubanos, que no lo queremos, ¿no? Lo queremos para nosotros. Y nos parece que si que reclama eso para los cubanos, o yo creo que también, ¿no?, un paso más adelante, que también hay que poder pensar, ¿no?, con los chinos, o con los indios, o con otros países del mundo que replican el modelo cubano a escalas inimaginables, ¿no?, y que tampoco son parte de nuestro interés, ¿no? Y yo creo que esto también tiene que hacernos reflexionar sobre qué tipo de relaciones exteriores nosotros queremos. Yo estuve ahora en Asia, no estuve nunca en Cuba, pero estuve en Asia, y lo que he escuchado de gente que viajó a Cuba y lo que he visto en Asia tiene una diferencia de magnitud absolutamente monumental. Cuba es
al lado de lo que yo vi en Vietnam, o al lado de lo que yo vi en Camboya, o lo que vi en Malasia, hasta se parece a una democracia, ¿no? Entonces, me parece que también hay que poder pensar el futuro de Cuba en el futuro del mundo que se viene, ¿no? Y yo creo que Cuba, y con esto voy terminando, ha sido muy hábil para buscarse padrinos, ha sido muy hábil para esconderse en protagonistas mucho más grandes que ellos. Fue con la Unión Soviética primero, fue con Chávez después, pronto va a dejar de serlo también en Venezuela, o sea que ya deben estar pensando en algún nuevo padrino, y yo creo que está claro hacia dónde van a ir. Y me parece que el mundo que viene va a ser un mundo donde Cuba ajuste bien, donde esta Cuba ajuste bien, ¿no? Un mundo donde los valores democráticos, de la justicia, donde no parecen ser tan importantes como lo fueron en el pasado, ¿no? Entonces me parece que también hay que poder pensar la transición cubana en el marco de su realidad nacional, pero también en el marco de un mundo que, quizás como vimos con lo que pasó en Siria estos últimos días, ya no es el mundo del siglo XX, ¿no? Entonces me parece que eso hay que reflexionarlo bastante. Para terminar, empecé hablando de la transición, y quiero cerrar hablando de la transición. Es importante saber que los procesos de transición requieren, son procesos con problemas de gobernabilidad, y requieren de cuadros políticos, de cuadros técnicos, y requieren de soluciones a problemas que son muy complejos. En el caso de Cuba, es un estado, se podría decir que el 1959 es un año cero, ¿no? Se ha construido todo de vuelta, cosa que no ha pasado en Venezuela, que no ha pasado en otros países, que vienen con otro tipo de tradiciones estatales. Por lo cual, una transición que no sea castrista va a requerir de un montón de conocimientos técnicos y profesionales, y que no sé si existen o no. Y no, que yo creo que hay que pensarlo, que no puede ser, bueno, si viene la transición y me toca a mí estar ahí, veré qué hago, ¿no? Porque yo creo que el mayor riesgo que corre hoy los sectores democráticos es que una transición fallida termine dándole la razón al discurso castrista, que es que lo que vino después fue peor. Gracias.